vamos? Pues vamos al Cierrón, que es la finca donde nos producen los arándanos, aquí en Asturias. Hemos venido hasta Asturias y vamos a ver qué tal, a ver qué nos explican, de dónde viene todo esto y cómo se producen sus arándanos ecológicos sobre todo. Vamos. Que tenéis, que tiene mucho más antioxidantes, puede ser una variedad, A ver, ¿cómo realmente, se decía? igual lo que, no sé si te habrán preguntado, lo que sí es verdad que tiene más antioxidantes es el arándano silvestre europeo respecto al arándano silvestre americano, que es de donde vienen Pero estas. solo vendéis vosotros este tipo de arándano, ¿no tenéis otro tipo de arándano No, que es nosotros más no tenemos potente? uno con más, no Ah, hay vale. uno que tenga mucho más antioxidantes, no, prácticamente todas estas variedades que vendemos. ¿Cómo se decía? Había la grosella Y... Otro tipo de fruta, entonces, Sí. querría decir. otro fruto rojo. Puede ser, a ver, lo que más, Pero vosotros solo vendéis el arándano. y el nosotros de minikiwi, ¿eh? fruta, solo arándano y mini kiwi. Vale. Con el tema de los antioxidantes, hay que... Aronia, sí, es Aronia. que iba a decir todo, Sí. seguro. Me viene bien porque hay que diferenciar dos cosas. Uno es el poder antioxidante de la fruta, que eso hay una clasificación, y es cantidad total de antioxidantes. Y en eso, uno de los frutos rojos que está ahora cogiendo importancia es la aronia. La aronia es, según los estudios, la tercera fruta con mayor poder antioxidante del mundo, después del maqui, que es el primero, y el açaí. Obviamente todo esto entre frutas consumidas con cierta importancia a nivel Claro. mundial. Seguro que hay una desconocidísima, pero nadie la consume. Ujú. Entonces, por un lado está eso, y generalmente la fruta de color negro es la que mayor poder antioxidante tiene, porque al final el color de la fruta va ligado a los antioxidantes, Sí, que va ligado al sabor. sí. ¿Qué pasa con la aronia? Tiene una burrada de Y antioxidantes, es muy negra. pero es astringente y amarga a más no poder. Claro. Entonces, ¿cómo se suele consumir? Yo la como en fresco, porque tengo alguna planta, pero es complicado. Se Ah, suele vale, o sea, consumir... sí que tienes. Sí, lo que Pues eso pasa es que yo supongo vendo la que es lo que planta. han visto. Claro, yo vendo la planta, pero como siempre yo tengo todo un campo de pruebas, por decirlo así. Claro. Entonces yo siempre enseño a la fruta a la gente. Mira, por ejemplo, esta planta que acabo de poner ahí plantada, esta pequeñita que está enfrente, Sí. eso es también un arándano canadiense, que Y lo está llaman haciendo Valle de pruebas. Saskatoon. Exacto. Eso es otra variedad, entre comillas, de fruto rojo que también tiene una burrada de antioxidantes. Pero la mayoría de las cosas que tienen tal burrada de antioxidantes no son dulces. Entonces se suelen tomar deshidratadas o liofilizadas, o luego, bueno, pues hay gente que hace Claro, como mermeladas, todo tipo de transformados. Y luego, por otro lado, están los tipos de antioxidantes de cada fruta, que ahí es donde el arándano está en especial. Es decir, el arándano no tiene más poder antioxidante que una aronia, pero tiene una concentración en antioxidantes muy particular, que es por eso que cuando tú lees los beneficios del arándano, es No más lo largo que un sigues. prospecto de un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque tiene muchos tipos de antioxidantes y una combinación muy única. Es por eso que el arándano le han dado el apodo de la fruta del siglo XXI. Sí. Entonces a veces hay que diferenciar un poco entre poder antioxidante, que es cantidad de antioxidantes a lo burro, y luego los tipos de antioxidantes. Claro. Porque Porque es uno lo- está más focalizado para una cosa y para otra, ¿no? También Por el tema ejemplo, de la vista. exacto. Un ejemplo muy claro es el arándano rojo. El arándano rojo es muy famoso para las infecciones de orina, porque tiene en concreto unos antioxidantes que se llaman proantocianidinas, que es los que hace que pues, impide que se fijen ahí bacterias y demás, y es por eso que es tan bueno para las infecciones de orina. Pero realmente solo tiene eso, vamos a decirlo Pues así, es el más es para lo que potente para en sirve. concreto eso. Exacto. Tiene una burrada de ese antioxidante, pero de lo demás tiene poco. En cambio, el arándano azul no tiene tantas de esas, pero tiene otros 35 Pero también es antioxidantes. efectivo. Sí, el para arándano eso. azul también sirve para las Para el infecciones de tema de orina, pero es infecciones de verdad que orina. el rojo en concreto Es más efectivo. es el más efectivo. Y más el líquido. Exacto. Lo que pasa es que, ¿qué le pasa al arándano rojo? Que es súper ácido. Por eso siempre lo solemos encontrar en batidos, Bueno, nosotros en lo vendemos zumos. puro en líquido, que se vende mucho en concreto, Exacto. a toda la infección de orina. Exacto. Entonces lo compra la gente. Ahora en líquido. Navidad, a veces, para la campaña de Navidad empieza a venderse la fruta, porque el arándano rojo, el 90 y mucho por ciento, se cultiva todo en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Que es muy curioso porque no se recolecta, se pesca. No sé si lo habéis visto alguna vez, el arándano rojo es una planta rastrera, Vale. no es arbustiva como el azul, Ujú. aunque son primos, pero no tiene nada que ver. Entonces las plantaciones, que son rastreras, se rodean de muros y para la recolección se inundan de agua. Qué fuerte. Flotan los arándanos y hay unas máquinas especiales diseñadas que no sabes si están pescando atunes Oh. o cogiendo arándanos rojos, y entonces la gente, parecen pescadores, se meten a las fincas inundadas y por flotación van recolectando el arándano Esto rojo. sería un buen vídeo, ¿eh? La verdad que La próxima tenemos que ir a, hay a turismo- buscar arándano rojo. hay a pescarlo. turismo para ir a- esto. para ¿Y ver vosotros eso. nunca habéis pensado en tener? No, porque el problema del arándano rojo es que necesita muchísimo frío de invierno, acumular mucho frío de invierno para un buen rendimiento. ¿Qué pasa ahora aquí
como está cada vez cambiando el clima y cada vez hay menos frío, Claro. ahora mismo, antiguamente, y creo que todavía hay un poco de cultivo por la zona de los Pirineos, de arándano rojo, pero el problema es ese, que cada vez hay menos frío y la producción se resiente. Entonces, Vale. Gasto hídrico, supongo que también de agua, ¿no? sí, a ver, más o menos... Bueno, si está en el norte, supongo que el gasto... Sí, aquí obviamente, a ver, obviamente aquí el gasto por suerte de agua, nosotros aquí que calculamos la huella hídrica, ¿Vamos por aquí? vamos a ir por allí, Ah, vale, mejor, por aquella entonces. cabaña, sí. Será mejor. Sí. El gasto hídrico obviamente en el norte pues es mucho más bajo que en el sur. Luego siempre depende, obviamente, de la climatología, fundamental, pero luego también depende mucho del tipo de suelo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo, en Huelva. Huelva hace mucho calor y tiene un suelo muy arenoso. El suelo arenoso es ideal para el arándano, o sea, es ¿Ah, una sí? pasada porque el suelo arenoso tiene mucho oxígeno, es muy ácido y eso al arándano le encanta. ¿Pero este no es ácido? Este es ácido, pero con otra composición. Vale, pero Nuestro- este es ácido porque sí. tiene mucha lluvia. Este suelo es muy ácido, nosotros aquí el pH está en torno a 5,5, pero no es un suelo arenoso. Aquí es un suelo, tiene un poco de arcilla y sobre todo tiene mucho limo. Entonces Vale. nuestro suelo retiene mucha humedad, entonces también eso hace que no necesites tanto agua. Claro. El suelo arenoso es buenísimo para el cultivo, pero, pero drena muchísimo. Entonces también necesitas más cantidad de agua. Entonces Pero, es por verdad... ejemplo, en la parte de Cataluña no he escuchado que No. no es bueno el tipo de No, tierra. yo creo que desde Mediterráneo. todo Cataluña Mediterráneo, es verdad que los suelos para el cultivo del arándano no son buenos. Es por eso que hoy en día, y pasa en más zonas, la mayoría de las nuevas plantaciones a gran escala se están haciendo fuera de suelo, en macetones o bolsas de cultivo. Más o menos una capacidad de unos 25 o 30 litros, rellenas con un sustrato ácido, que Sí. generalmente hoy día se está haciendo sobre todo a base de coco. Como hidroponía. Sí, lo que pasa que no una hidroponía 100% solo solución, no, aquí se usa sustrato. Claro. Un poco tipo Bueno, hay hidroponía con las sustrato y fresas, hidroponía sí, que no. exacto, como las fresas que se usan unas salchichas. Como lo que está haciendo José. Exacto, exactamente, lo mismo que hace José Sí, sí. Elías, o lo que hace Ideal Fruit, no sé si viste el vídeo Sí. que fue a verles allá a Sí, Segovia, sí, sí. pues algo así. Lo que pasa es que obviamente el sistema radicular de una fresa es esto, el del arándano es mucho más. Claro. Entonces necesitas irte a unas bolsas o macetas que suelen tener entre 25 y 30 litros, un sustrato muy ácido y más o menos ahí se calcula que una planta arándano te puede vivir unos 10, 12 años en plena producción. Pero El- ahora con el tiempo, ¿tú qué opinas? ¿Es mejor, yo creo que así en tierra directa? Siempre que tengas un buen suelo, obviamente es mejor en suelo. Claro. Lo que pasa es que también hay que diferenciar un poco el tipo de agricultura, vamos a decirlo así. Sí. Realmente aquí en Asturias, que tenemos superficies más pequeñas, pero tenemos un clima ideal, tenemos suelos muy buenos, realmente, a ver, no es por, oye, dirán, este claro, como es asturiano, pero es verdad que aquí, Asturias, para una agricultura ecológica, es el paraíso. Claro. Porque obviamente suelos buenos, un clima con sus ventajas y sus inconvenientes, que aquí el gran inconveniente es la humedad, pero no hay clima perfecto, pues obviamente aquí tiene sentido cultivar en suelo y cultivar de manera ecológica. No, en este caso es ¿Qué muy pasa? importante en esto que dices porque nuestro cliente busca que sea ecológico y sobre todo Claro. los frutos rojos. Porque Claro, es fuera la de fruta- suelo no puedes tener ecológico. piensa que es la fruta que más químicos absorbe Sí, y sí. entonces el cliente lo mira Mm. y para ellos Mira, es vamos por aquí si importante. queréis. Es importante este punto y siempre pregunta esto, en vuestra zona, que vosotros tenéis el certificado ecológico, Sí. ¿puede estar contaminado por vecinos o no? Aquí, por suerte, no, porque primero no tenemos, o sea, el que tenemos ahí enfrente es un de manzano y está también en ecológico para hacer sidra ecológica. Ah, muy bien. Así que en nuestro caso, En vuestro caso estáis No. bastante aislados Sí, de posible sí. contaminación. obviamente eso Porque me podría pasar, decían- sobre todo eso pasa cuando tienes, normalmente, por ejemplo, aquí en Asturias, Asturias no es aunque la gente piensa lo contrario, no es una región agrícola, es una región ganadera. Claro. Entonces hoy día hay zonas de Asturias, sobre todo más del centro hacia Galicia, que hay más superficie, que hay mucho cultivo de maíz y todo tipo de forraje para el ganado. Ujú. Ahí sí, y yo sé algún caso que tienen que tener cuidado, que si tú tienes una plantación ecológica y al estás otro al lado lado, tienes que está el tener de más- maíz, pues obviamente tienes que tener cuidado, control. dejar una separación para que cuando traten el maíz no venga a tu cultivo. Pero En nuestro entonces caso, no. el cierrón podemos decir que también está protegido alrededor suyo. Sí, además aquí no hay ningún tipo, o sea, Bueno, ya está- se ve, ¿eh? Sí, Tienes está bosque. exacto, este que es el que tiene la plantación de manzanos, que la ha hecho ahora, bueno, empezó aquí y ha hecho casi 20 hectáreas, Sí. pero encima las tiene en ecológico. Realmente el manzano, Son enormes estas. en Asturias, todo el manzano en Asturias es un cultivo muy tradicional de secano y prácticamente todo el manzano en Asturias es ecológico, porque no se Ya. trata ni nada, ¿no? Pero aquí por suerte contaminación cruzada no hay, nunca puedes decir, pero no hay aquí alrededor nada nuestro que nos pueda... Además lo que dice, estamos rodeados de bosque,
aquí no hay otros No sé por qué cultivos. cuando lo coges están más buenos. Sí, eso siempre todo el mundo lo dice, pero yo creo que es también tanto objetivo como parte subjetiva. Cuando tú vienes a la planta y lo coges, Es un trabajo ya. sí, exacto. Y luego es verdad que estas variedades nuevas suelen gustar mucho a la gente. Y Esta es nosotros, nueva, ¿eh? Esta variedad. sí, esta es la que llaman Pichi Blue. Pichi Blue. Sí, Y esta la tendrás el año que viene. sí, esta ya a partir del año que viene, más otras que luego vamos a poder probar. El año que van a viene me empezar a pedirán la llegar. Pichi Blue. Cuando vean el vídeo. Oye, la de Pichi Blue, ¿dónde está? Este año prácticamente todo lo que te hemos mandado todavía es Duque, que es una de las... Duquísima. Sí, Duque con K o Duke en inglés, que es una de las clásicas, por decirlo así, de climas como el de Asturias, climas fríos, es de las favoritas de la gente porque no tiene nada de acidez. Porque muchas veces la fruta no es el dulzor que tenga, sino el contraste de acidez. Vale. Hay variedades de arándano que son dulces, pero tienen muchos grados de acidez. Entonces cuando la comes, te sabe ácida. Pero realmente es por eso, no Este es está en el porque... punto. Sí, esto sí. Esta variedad, la verdad que es una Debes de... estar Desde, todos los días comiendo desde que arándano, alguna vez hemos es lo hecho... típico, sí. Cuando estás ya no comes, ¿no? Aquí la verdad, mira, luego siempre dicen casa de herrero, cuchillo de palo. Al final, cuando estás aquí trabajando, como no paras, Sí, sí. hay días que yo luego digo, joder, no comí un arándano todo el día. Y mira que tengo. Y otra pregunta que me han hecho bastante interesante es el tema del arándano vuestro, que lo han visto a veces bastante brillante. Sí. Y me preguntan, ¿vienen lavados? ¿No vienen lavados? Claro. ¿Llevan un agua? Porque esto, Eso- comparado con el resto Sí. que tenemos, que parece más mate, parece más Sí. como ahora, ¿no? Sí. Entonces es algo curioso que me Sí, preguntaban. muy buena pregunta. Eso se llama pruina, o en inglés bloom. Ahora, como mucho se usa en inglés, casi se ve más la palabra bloom que pruina. Todos los arándanos están protegidos por una capa de cera natural, que es la que le da ese brillo. ¿Qué pasa? Que las variedades más antiguas, esa capa de cera, no es que se pierda, pero era más mate. Sí. Entonces, las variedades más modernas, es verdad que se ha ido seleccionando variedades que tengan ese brillo, porque llama la atención a la vista. Vale. Entonces, cuando tú coges un arándano, vamos a coger uno, a ver si se puede ver, que un poco así. Aquí, mira esto. Mira, este por ejemplo. A ver si vamos a conseguirlo, exacto, mira. ¿Ves la diferencia de color, verdad? Esto que brilla es la pruina, que incluso pones así y te queda la huella dactilar marcada. Esto es una capa de cera natural, que es lo que hace que el arándano aguante más tiempo. Lo protege. Exacto. En el caso de los arándanos ecológicos, primeramente, no es necesario lavarlos. Ahora bien, que alguien puede decir, oye, yo no me fío, voy a Claro. lavarlos. Yo solo recomiendo lavar los que consumas en el día. ¿Por qué? Están así, ¿no? Porque cuando los lavas, le quitas esta capa de cera y se queda así mate como el tuyo. ¿Qué pasa? Una vez que le quitas la Negro. capa de cera, dura muy poco el arándano. Y luego hay otro problema. Cuando los lavas, por muy bien que los seques, siempre queda un poco de humedad. Y cuando guardas fruta húmeda en la nevera, dura mucho menos. Y pueden aparecer hongos. Si Entonces, tú recomiendas más que si es un comercio como el vuestro, ¿no? Que está controlado, que se ve perfectamente que aparte tiene certificado ecológico, se pueda consumir directamente sí. porque también te aguanta más. sí, a ver, y aparte, tanto mis padres, mi pareja como yo, estaríamos ya, no sé, Intoxicados. intoxicados en el hospital porque nosotros jamás hemos lavado el arándano. Entonces, sí es verdad, a ver, incluso, aunque luego pueden decirme, el arándano que se produce en general en toda España, sea o no ecológico, es verdad que tiene unos controles súper estrictos. Obviamente, la gran diferencia es que cuando es convencional, pues se pueden usar ciertas materias activas Que lo absorben. que obviamente pueden ir en la fruta. Pero a nivel de lavarlo, realmente, en España es verdad que está muy controlado. Sí que cuando ya viene fruta de fuera de Europa, hombre, pues yo ahí sí hay que tener cuidado porque... No hay tanto control. Exacto. Muchas veces no es tanto, porque nosotros también tenemos, aunque ya cada vez menos, proyectos de asesorías por fuera de España, por Europa, por el mundo, Chile, China, que hemos estado y todo, y en esas zonas no es tanto que usen materias que están prohibidas en Europa, que pudiera ser, sino que la gran diferencia es que las que están permitidas las usan más veces. Entonces el residuo que queda en la fruta es verdad que es mayor. Claro. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando viene, yo siempre digo, cuando no viene de nacional de España, yo sí recomiendo que lo lave la gente, por seguridad. Cuando ya es de aquí, a ver, aquí hay muchas garantías. Y obviamente cuando ya es ecológico, la gente puede estar totalmente tranquila. Y luego además yo siempre digo, en el caso nuestro, que somos una pequeña empresa, aquí no hay 37 departamentos para ir poniendo otro la cara. Si algún día hay algún problema, el que va a dar la cara. Pequeña empresa, pero ¿cuántos kilos hacéis al año? Pues de nosotros arándanos? este año, porque como estamos cambiando variedades, Yo voy aprovechando no tenemos mientras todo hablas. en plena producción, pero este año pasaremos de las 40 toneladas. 40 toneladas, Sí, ya y es la bastante idea, producción. nuestro objetivo es, dentro de unos años, o sea, poco a poco, porque al final tampoco podemos ampliar de golpe, algún día pues llegar a las 100 toneladas. Ese es un Las poco el 100 objetivo de aquí a 5 o 7 años. Ah, muy bien.
una cosa así, luego se puede llegar o no. Pero quiero decir, al final eso es muy poco. O sea, si comparamos las fincas, el tamaño de fincas, por ejemplo, de Huelva, Esto es enorme. con el tamaño de fincas de ¿De lo que Asturias, pasa en Asturias? las Hay muchos fincas de productores aquí. Sí, había más de los que hay, porque es verdad que todo está cambiando muy rápido. Entonces, el arándano en Asturias, por suerte o por desgracia, cuando se empezó a desarrollar fue a partir de los 2000, y entre los 2000 y los 2012 o 14 fue un momento muy bueno en que había una demanda bestial de arándanos, la oferta era bajísima. Más que ahora. Sí. O sea, más que ahora no, sino que la diferencia entre la muy demanda y la poca oferta sí era más oferta. que ahora. Exacto. La oferta era muy baja para la demanda que había y era un momento en que se pagaba muy bien. Cuando no hay fruta, la calidad no importa porque hay que vender. Claro. Y entonces, pues es verdad que mucha gente empezó con huertos pequeños, como un segundo trabajo, pero... Y vendía sus arándanos. Claro, y hacía exacto. también un Y negocio. aparte tenían otras cosas. ¿Qué pasa? Obviamente la agricultura y el arándano también, eso ha ido cambiando, cada vez ha habido que profesionalizarse más, cada vez el margen es más pequeño, por lo tanto tienes que ampliar. Y claro, cuando ya empiezas a pasar de 2-3 hectáreas, ya como segundo trabajo no. No. Y luego aparte ha habido que hacer un recambio varietal grande. ¿Por qué? Porque obviamente el arándano antiguo, o las variedades más antiguas, que todavía alguna... Aguantaba más el frío. Sí, y el problema que tenían es que son variedades un poco más ácidas, un poco más blandas, y al final hay que No entender, tan claro, comercial. hay que entender una cosa, o sea, el agricultor obviamente no tiene el poder, pero al final los supermercados, vamos a decirlo así, hacen como una especie de encuestas a los clientes, y hoy día, ¿qué quiere la gente? Pues hoy día la gente quiere un arándano de un tamaño normal, tampoco hay que irse a estos nuevos que parecen ciruelas, Sí, 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 sí. pero sobre Porque todo... los que parecen ciruelas, esta diferencia creo que también es importante e interesante porque mucha gente puede ir a algún sitio y ve un arándano que es enorme. ¿Esto también en el ecológico es la diferencia entre ecológico y no ecológico? ¿Puede ser? A ver, ¿O tú en el ecológico puedes hacer arándanos gigantes? Sí, se puede hacer. Hay un porcentaje, vamos a decirlo así, que el 80% depende de la genética de la planta. Es decir, la planta que genéticamente tiene un tamaño pequeño, siempre va a ser pequeño. Y la planta que tiene un tamaño gigante, siempre va a tender a ser gigante. Ahora bien, también influye cómo se poda, Claro. y también influye el manejo de abono y riego. Entonces, tú puedes tener una variedad de tamaño medio, que si lo haces bien, puedes llegar a grande. Porque luego influye mucho la poda. Es decir, te pongo un ejemplo, antiguamente, las plantas, yo tengo fotos, esa foto típica que mando en los folletos, era una planta clásica de arándano que medía 2 metros y pico, y llegaba a dar 10-12 kilos por planta. ¿Cuál era el problema? Que a partir del cuarto o quinto kilo, el calibre bajaba enormemente, era un arándano ya muy pequeño, un arándano de peor sabor. Entonces lo que se ha ido haciendo cada vez más es juntar más las plantas, que cada planta no vaya a 12 kilos, sino que, por ejemplo, como en el ecológico nos pasa, de 4 o 5, pero esos 4 o 5 que los dé de buena calidad y de un tamaño Y homogéneo, de muy buen sabor. que no de unos enormes y otros muy pequeños. Porque claro, el enorme también se concentra menos en azúcar. Y normalmente el pequeño, o pasa en la fruta en general, al ser más pequeño concentra mejor el azúcar y entonces tiene más sabor. Sí, Eso sí también puede, pasa en el arándano. sí puede pasar. Luego también hay un tema, esas variedades gigantes, que una de las más conocidas hoy en día se llama Sequoia Pop, que es de Folkri, que bueno, yo trabajamos mucho con ella, esta variedad también es de Folkri, yo he trabajado allí además. También es que son variedades para climas, vamos a decir Marruecos, Perú, climas muy cálidos donde el sabor nunca va a ser tampoco excepcional por el propio clima. Claro. Porque no hay contraste térmico, porque hay mucho calor, porque la maduración, de repente el arándano en 3 días pasa de verde a maduro, entonces es inevitable que esa fruta, el sabor, nunca puedas compararla con esto. Es verdad que lo del tamaño, a ver, luego también para que veas, aquí en España hay ciertos supermercados, que yo creo que con toda la razón, limitan el tamaño máximo. ¿Por qué? Porque imagínate que te pone un calibre 29 de arándano. En una terrina de 125 gramos, esos son 4 arándanos. Claro. Y la gente cuando la va a comprar dice, ostras, voy a 4 pagar arándanos. por 4 arándanos, entonces también Eso. al final esas variedades van más enfocadas al mercado asiático. El mercado China, por decirlo así, es un mercado muy diferente donde quieren fruta gigante y lo más dulce posible. O sea, no tiene nada que ver con el mercado europeo. Entonces, todas esas variedades nuevas, sobre todo, y Perú, por ejemplo, que es donde más se está exportando ahora China, va enfocado a eso. Aquí en Europa es verdad que no se tiende a ir a variedades tan grandes. Sí es verdad que el tamaño medio del arándano ha ido aumentando, por ejemplo, hace muchos años, cuando pues en los 2000, probablemente el calibre medio que se vendía de arándano era 12 milímetros y hoy en día están 16, 18. Y mucho de eso es verdad que se consigue con la genética de las plantas. Entonces, tú el valor diferencial en el sabor es más el tema climático que no tanto... Las propiedades organolépticas propiedad. van muy ligadas al clima. Y aquí en Asturias, para eso en concreto, tenemos un clima Por eso muy bueno. siempre en Asturias normalmente tienen más gusto. Sí, generalmente sí.
Luego influyen más factores, obviamente hay que hacerlo bien, obviamente no es todo ventajas, porque aquí, lo que te decía, la humedad y sobre todo la lluvia de verano, por eso debemos cubrir con el cultivo con esos plásticos que ves, porque el problema es que tú imagínate, ahora aquí en verano, todos Eso los se días... protege de... Claro, eso es un paraguas, ¿Un para paraguas entenderlo. para la lluvia? Exacto, para la lluvia. Ahora en invierno para la lluvia. No, en verano. En verano, perdón. Sí, en invierno se quitan porque el viento te lo destrozaría. Entonces, esto se pone cuando empieza la floración. Ujú. ¿Por qué? Porque si viene una primavera muy lluviosa te puede afectar, puedes tener hongos en floración. Entonces, normalmente aquí a primeros de abril, mediados de abril, cubrimos el cultivo. Eso tiene muchas ventajas, además de ser un paraguas, aumenta la temperatura, reduce la humedad y la planta, obviamente... A ver, siempre digo lo mismo, las plantas son seres vivos como nosotros. Entonces, ¿tú qué prefieres, dormir al aire libre o dormir en tu casa? No, claro, tienes que Pues cuidarlas. las plantas al final también. Es verdad que si no fuese, quizás, porque al final esto, para que te hagas una idea, esos plásticos es duplicar literalmente la inversión del cultivo. Y ahora ya con los precios que hay... Y también la pendiente. No afecta tanto, no te creas. No afecta tanto, pero el trabajo. Sí. Yo supongo que en Huelva no tienen estas pendientes. No. Hombre, hay zonas de la sierra... Esto es enorme, ¿eh? Sí, hay zonas de la sierra que pueden tener... Pero no, Mira. las pendientes que tenemos aquí en Asturias, pues eso es obviamente... A ver, siempre es un inconveniente, las cosas como son. Obviamente yo también preferiría tener un 2 de pendiente, ¿no? Pero sí es verdad que para este tipo de cultivos no afecta tanto como parece. Vale. O sea, al final no es... Hombre, ya, quiero decirte, hay límites. Imagínate que vas a un 30 y pico % pendiente. No, eso ya es incómodo. Esto, que sea verde, Hmm. pasa también como en la aceituna, que tiene más polifenoles. No. ¿Cuándo es verde? No. Cuando, el arándano cuando más la tiene... fruta sí, madura. el arándano cuando más tiene es cuando está totalmente maduro. Vale, o sea, es el contrario de las olivas. Sí. El arándano cuando está así verde, porque al final el color de la fruta es, entre comillas, una reacción de la planta a la radiación. Vale. Y de esa, muy a grosso modo, y de esa manera es como genera los polifenoles y los antioxidantes. Entonces, cuando el arándano está maduro, cuando está totalmente... Para recolectar el arándano, siempre hay que fijarse, lo que decimos, que el culo del arándano también esté del mismo color. Muchas veces, vamos a buscar por aquí, mira, a ver, bueno, este es más exagerado, pero para que... Es más, bueno, una cosa que os iba... que no hace falta sacar un cámara, este cultivo antes no tenía riego. O sea, las primeras plantaciones de arándano eran en secano. Ah, sí. Sí. Ostras, es interesante. Si te fijas, esa tubería que va por encima porque se puso a posteriori, pero se puso 10 años después. ¿Y cómo de secano? ¿Será Con lo que llovía. Con lo que llovía. Sí, y es más, siempre hay una anécdota muy graciosa. Ahora, mi padre plantó en marzo del 89 y ese verano fue el verano más seco o el año más seco de la historia de Asturias. No ¿En llovió, el 89? En el 89 no llovió nada. Más que los últimos años. Sí, o sea, pero nada, o sea, Ya menos. el peor verano de la historia a nivel de precipitaciones, no llovió una gota. Ostras. Y mi padre decía, madre de Dios. Sí, me quiero- Y pues mira, al final, no sé el porcentaje, pero no se murieron ni el 10% de las plantas. O sea, para que veas que luego el arándano, entre comillas, es una planta Que dura. aguanta. Obviamente, no te va a producir... Que si la cuidas, o sea, es decir... Exacto. Ah, muy bien. ¿Y la historia del mini kiwi? Porque Bueno, es algo muy curioso que sí. nadie conoce de momento, o muy Exacto. poca gente. Y cuando Sí que lo es cierto que enseñas- tú lo enseñas mucho y tienes muchos seguidores, pero realmente en el día a día la gente no lo conoce. No, es ¿Y una de fruta... dónde viene esta historia? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, primero, antes que nadie piense cosas raras, es un kiwi original. Como todos, o sea, todos los Vale. kiwis son originarios de la zona de Asia Oriental, Sí. lo que podría ser China, zonas del sur de Siberia, Japón, Corea, Taiwán. Tú vas por los bosques y hay todo tipo de kiwis. Lo que pasa es que todos conocemos el de césped, hablando en plata, que es el kiwi verde o el amarillo. Entonces, ¿qué pasa con el mini kiwi? Aquí en el Serida, en los años 90, se hizo una prueba ya con estas plantas. Lo que pasa que es un cultivo más técnico, que necesita una estructura, una inversión inicial más elevada, y luego además, pues en aquel momento lo que se estaba poniendo de moda eran las fresas, los arándanos, la frambuesa, y digamos que se quedó en un segundo plano. Pero nosotros ya lo conocíamos. Entonces, en el año 2018, que fue cuando yo ya me volví de trabajar fuera y demás, perdona que te corte, esto si quieres, esto va a ser, te lo digo, pero bueno, este año no, pero para el año que viene va a ser una de las novedades, el arándano rosa. Ah, mira, ¿ves cómo sí que tenían novedades Sí. escondidas? Y lo vas a poder probar. ¿Ah, El sí? arándano rosa, que nadie piense cosas raras, viene de un arándano albino que hay en Estados Unidos, Sí. y cruzándose con un arándano azul, sale este arándano, que la diferencia es que no se queda, que se queda en este color que veis aquí. Sí. Y mira, ¿Cuándo mira. se sabe que está maduro? Cuando ya Claro. tiene este color más chillón.
a ver si veo por aquí, porque como vamos comiendo Y nosotros, entonces has plantado variedades y tendrás producción para el año que viene. el año que viene empezaremos a comercializarlo un poco más ya en cantidad. Como estamos aquí todos los días picoteándolo, me parece que del todo el todo maduro es un arándano muy dulce, tiene mucho crank y es muy valorado en repostería porque no deja mancha en los postres, aparte del color que tiene. No Entonces, tiene tanto color, ¿no? exacto, Y a nivel Pigmento. de antioxidantes, tiene menos. nutricional menos. Sí, es verdad que al final una cosa es, hay que decir, es decir, la fruta cuanto más clara es porque tiene menos antioxidantes. Es Sí, lo lo mismo has que las comentado frambuesas. antes, contra más negro, más Exacto. antioxidante. La frambuesa que más tiene es la negra, luego está la roja, la morada, la melocotón, o sea, hay muchos colores, pero obviamente la amarilla es la más clarita. Esto es Pues frambuesa, ¿no? sí, eso es la frambuesa del vino. Puedes probarla. Mira, esta la tenemos aquí. Curiosa. Este es un poco nuestro campo, un pequeño Hola, campo de mira experimentación. qué mora. Sí, Mira qué mora. exacto. Esa es una variedad que se llama asterina, que es de una sola cosecha. Con este ya 2 años menos, ¿eh? Esto es la frambuesa del vino, que es muy peculiar, porque la frambuesa del vino, cuando se forma, empieza la floración, parece que viene de otro planeta. Tiene estos capullos, caparazones, que protegen la flor. A medida que se va abriendo, aparece la flor y luego el fruto se va formando dentro. Vale. Y cuando está totalmente maduro, este caparazón se repliega y es cuando puedes coger la fruta. Sería este. Exacto, esa puedes cogerla ya, esa está madura. Es una frambuesa más chiquitita, pero que de sabor es una pasada. ¿Por qué se llama así? Se llama del vino porque si te fijas tiene un color que puede recordar un poco al vino tinto cuando está totalmente maduro. Pruébala si quieres. Vale. Es una frambuesa muy rica. Lo que pasa es que nosotros de esto solo vendemos las plantas. Las frambuesas, si alguien pregunta, son las reinas de los colores. Sí, sí, sí. O sea, el No, pero género- es que el color este Sí, hipnotiza, ¿eh? coge las que quieras, ya que estás por aquí. El género Rubus, que es el de las frambuesas y zarzamoras, es de los géneros más extendidos a nivel mundial, Es muy suave el sabor. con más comparado con las variedades. frambuesas Sí, que he probado. sí, 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 es muy rico. Mm, Es chiquitita, muy equilibrado. pero luego a nivel de dureza es de las plantas más duras que existen. Y esa mora me ha parecido Sí. impresionante. Es muy rica. Lo que pasa es que las hay más grandes y más ricas. Que es ¿Más la- grandes? Sí, que es el cultivo pues que hoy esto día ya hay. es. Sí, sí. Luego, si de la que bajamos, si paramos por el vivero, te enseño una que es una variedad de doble cosecha, Mm. que produce más meses y es todavía más Pero a dulce. nivel de gusto es espectacular. Ujú, sí, sí, sí. También te digo, es lo que te digo, todo lo que madura en Asturias, generalmente de sabor, es decir, esta igual la pones en otra zona y el sabor no es el mismo. Mira. Es increíble. No, pero está muy buena Sí. a nivel de gusto. Sí, sí. El problema que tienen estas variedades de zarzamora, que por lo que no funcionan bien para nivel comercial, es, si te fijas ya los dedos ya te queda un poco, es eso, que estas variedades antiguas son muy delicadas y en cuanto las llevas a una terrina y pasan unos días empiezan a soltar líquido. Sí, son muy delicados. Todo el tema de frambuesas y Claro. moras. Entonces es el muy gran delicado. problema de... Esto que ves aquí es la aronia, que todavía no está negra. Esto es la planta de aronia. El fruto está verde Es decir, todavía. esta es la que decíamos antes, que Sí. tiene más antioxidantes. Exacto. La aronia, que es originaria también del norte de Estados Unidos, está muy ligada a las culturas ancestrales de todas las tribus de por allí. Es podríamos decir, la planta de frutos rojos más dura que existe. O sea, a nivel de dureza es dureza extrema. Y es una planta que se recolecta a final de verano. Este es el fruto ahora verde todavía y a partir de final de agosto, primeros de septiembre, empieza a colorear y se acaba poniendo negro negro como el azabache. Vale. Sí, Y es lo que os decía, la aronia en concreto, cuando tú ya la ves totalmente negra, se recomienda esperar una semana más para aumentar al máximo el contenido de antioxidantes, de antioxidantes. polifenoles. Y lo dejas aparte. Y luego sí, Madurando. exacto, la dejas ahí y luego normalmente se recolecta todo de una vez, porque la aronia madura toda de golpe. Pero el sabor dices que es bastante malo. Es muy astringente porque tiene muchos taninos. Entonces cuando la comes es como un vino peleón, un tinto de esos malos que te deja aquí Que seco sería el más paladar. para Transformados. transformarlo, meterlo en un Deshidra- batido. Exacto, batidos, Batido. sí, mermeladas. Para las mermeladas es un poco como la grosella, tiene mucha pectina y les da una textura muy buena. En mermeladas queda muy bien. Y el color que da, y luego si no, pues deshidratarla, Deshidratada en polvo. triturarla. Yo creo que nosotros vendemos en suplemento en polvo. Puede ser porque es como más se vende. Sí, por un tema de la potencia que tiene el antioxidante. Sí. Kiwi, siempre se hace referencia a frutos de kiwi de pequeño tamaño, como una uva, es el tamaño que tiene, y que la principal característica es que la piel es fina, lisa y sin pelos. Y se puede comer todo. Entonces se come de un solo bocado, la piel es imperceptible, no se nota, y luego desde que se recolecta, la única diferencia que tiene que tener en cuenta la gente respecto a los frutos rojos es que es una fruta climatérica. Esta sí es climatérica. Todos los kiwis se recolectan un poco verdes cuando vamos a comercializarlos, Sí. porque si los coges maduros, sí. que en tu casa lo puedes hacer, Claro. duran 2 Nada. días. Entonces, los mini kiwis, generalmente la gente en el supermercado ¿Qué hacen? va a ver siempre los de color verde.
¿Por qué? Los de color rojo tienen un inconveniente, que el color rojo lo cogen cuando ya están muy maduros. Vale. Entonces, si tú lo coges en el momento que hay que cogerlo para comercializarlo, todavía no se ha puesto del color bonito y ya no lo coge. Entonces es muy difícil comercializar los de color rojo. Sí que luego allí tenemos una variedad que se llama Bingo, que es la que tiene la piel un poco rosada y por dentro amarilla, y esa variedad sí coge los colores en el momento en que ya lo hay que recolectar. Al final los kiwis es muy sencillo, tú tienes un aparato que es un refractómetro para medir los grados Brix. Entonces vienes haciendo un muestreo lo más aleatorio posible y cuando la media está entre 6,5 y 7 grados Brix es el momento de empezar a recolectar. Y entonces esa variedad que dices tú que madura aquí y se puede vender de una mejor manera porque es más visualmente más atractiva. Claro, obviamente los colores llaman la atención. Esta es totalmente verde y obviamente cuando la comparas al lado de una roja, de una rosita, a la gente llama la atención. Lo que pasa es que es muy difícil comercializar las variedades de colores, por el tema ese que te digo, de que cuando adquieren el color bonito, maduran muy rápido. Ya están demasiado maduras, poco mejor. Formato. Esto prácticamente ya es el tamaño final. Va a crecer un poco más, pero esto en 3-4 semanas, primeros de agosto, esta variedad que se llama Génova, estará ya para recolectar. Vale. Entonces, esto ahora, si tú intentas ver, está duro como una piedra. Entonces, ¿cuándo sabemos que un mini kiwi está maduro? Ya estará muy ácido. Sí, puedes probarlo si quieres, pero ahora acidísimo. O sea, ahora mismo tendrá 2 grados de azúcar, ni llega. Entonces, ¿cuándo sabemos que un fruto de estos de mini kiwi está maduro? Pues la mejor manera. Bueno, sí. Entonces, cuando es la que siempre decimos a la gente, porque hay gente que ve el vídeo, de que yo digo que están muy buenos, les llegan y se ponen a comerlos como tú y dicen, pero que me has engañado, es que menuda estafa. Y yo, no hombre, es que la diferencia es que aunque se trabaja como un fruto rojo, es climatérico. Entonces tú cuando lo compras, mínimo 3-4 días tienes que darle en casa. Climatérico es que madura fuera también. Exactamente. Es que todos los kiwis les pasa, si tú lo coges totalmente maduro, dura muy, muy poco. Y este que tiene la piel fina, menos todavía. Porque el kiwi verde, al tener la piel más gruesa, pues aguanta un poco más. Y porque al final el etileno, que es el que hace madurar, se desprende de otra manera. Entonces, tú vas todos los días, vas a la nevera y lo tocas. Cuando empieza la piel a verse arrugadita y tú poder achucharlo ya con los dedos sin hacer mucho esfuerzo, es que está para comer. A partir de ahí, cada día de más y más dulce se pone. Hasta llegar a ser lo que os comentaba, como la miel. O sea, increíblemente dulce. Y luego la ventaja, por lo que gusta mucho, es... ¿Y a nivel de azúcares? A nivel de azúcares, mira, obviamente los grados Brix van ligados a los azúcares. Sigue siendo como un fruto rojo, es decir, la gente que, yo qué sé, el que es diabético y tal, esto no te vas a pegar un atracón, claro, pero sigue siendo una fruta baja en fructosa, en comparación con otras frutas. Y luego el mini kiwi, según los estudios, es la fruta más densa en nutrientes dentro de las 27 más consumidas. O sea, a nivel de propiedades, también es espectacular todo lo que tiene. ¿Está focalizado para algún tema de sus propiedades para algo concreto? Es un poco como el arándano. O sea, tú lees para lo que sirve y... Bueno, no podrías acabar, ¿no? Y sirve para un montonazo de cosas. Esta fruta, como es originaria de Asia Oriental, está también muy ligada a la medicina tradicional china. Se lleva usando desde hace milenios tanto el fruto como las hojas. Con las hojas también hacen tés y cosas. Con esta hoja, ¿eh? Sí, también se hace. Es un poco lo que pasa con la grosella negra. La ¿Has grosella probado negra, té? Sí. Nosotros ¿Y qué tal? con esto y con la grosella negra queda bien, la verdad. La grosella negra es otro que es muy famoso. Es más, la grosella negra para el hombre, para la próstata, dicen la hoja. Es súper saludable. Y nosotros muchas veces, sobre todo la grosella negra, en un batido la trituramos directamente. ¿Y el mini kiwi recibe algún otro nombre? Sí. Principalmente en español hay dos. Mini kiwi o kiwiño. ¿Por qué kiwiño? Muy fácil. Las primeras plantaciones fueron en Galicia. Vale. Kiwiño. Y luego, a nivel internacional, es kiwiberry, que es como también se conoce muchas veces por aquí. Luego también a veces... ¿El qué? ¿Se consume en qué países? Sobre todo ahora mismo en el norte de Europa es donde hay un poco más de tanto de producción como de más consumo. de demanda. Hay mucha producción, todo lo que es Alemania, algo en Polonia, Bélgica, Holanda, toda esa zona sí que llevan más años produciendo. Portugal ha crecido ahora últimamente mucho con mini kiwi. ¿Ah, sí? Hay un amigo nuestro, ha hecho como un grupo de agricultores y puede que tengan ya unas 20 hectáreas en producción, que puede ser en conjunto de lo más grande de toda la península. Lo que pasa es que sigue siendo un fruto muy desconocido. La primera vez que la gente lo ve, pues se queda entre esto bueno, que también es... tiene la problemática esta de que se tiene que vender verde, Sí. tienes que esperar, Sí. y ya sabemos que la gente hoy en día quiere todo al momento, quiere Sí. Para cogerlo ayer. y comerlo, ¿no? Sí, Tiene que tener una previsión de, vale, lo compro verde y lo Claro. dejo un par de días, eso también complica que sea Nosotros, gran escala. Claro, a veces intentamos, porque a ver, todavía estamos aprendiendo de esto, en las tarrinas
siempre hay algún fruto que cuando lo recolectas ya lo ves un poco más maduro. Entonces, eso siempre los recolectores los van poniendo aparte. Entonces, siempre intentamos, siempre que sea posible, en las tarrinas, meter 2, 3 que ya veas un poco más maduros para que la gente, con esa gana de comer, puedan comer 2 o 3. El etileno también ayuda a Claro, Claro. exacto. Y de esa- lo que pasa que no es fácil. Ya. No es fácil siempre dar con la tecla y todavía estamos aprendiendo un poco, pues de junio hasta septiembre habrá siempre arándanos ininterrumpidamente. Y acabaremos con el mini kiwi. Eso Sí. seguro que llegará al Invert y lo podréis aprovechar. Os dejamos aquí, nos vamos y Muchas gracias por la todo. visita, Esteve. Gracias, Adrián.